iban en el carro y en un semáforo le llegaron dos motos por los lados y les dispararon. Esa persona Y ella a la que pretendía conocer o que ya estaba conociendo, ¿quién era? era un amigo que tenía supuestamente, entre comillas, dizque mucho dinero, y él fue el que ya se habían conocido mucho antes y todo, y la llevaba para allá para que, o sea, para de vacaciones y eso, que conociera por allá y todo eso. Y el resultado fue el que pues ya pueden estar, ya he contado y todo, que eso es muy fuerte, como me la mataron y todo. Entonces, así ella, o sea, ella no tenía nada que ver en eso porque ella no tenía dinero, no, ella solo trabajaba. De pronto la vuelta uno nunca sabe, sería para el novio, no sé, pero de igual forma pues ya hicieron el daño, mejor dicho, ya me hicieron el daño, me quitaron lo más precioso. Pues ella hacía como mes y medio, algo así, me ha comentado sobre él y todo eso, y que tenía mucha plata. Y pues yo personalmente yo soy muy desconfiado, ¿sí me entiende? Y yo le dije a ella que mucho cuidado, que una persona de la noche a la mañana no le sale con tanto dinero, y nadie va a dar dinero gratis, ¿verdad? Y de igual forma, según ella me dijo que no, que él la estaba tratando bien y que le iba a ayudar mucho y todo eso. En eso me dijo que le iban a México también a mirar a ver si le podía poner un negocio allá y todo. Yo creo que la persona sí la quería ayudar de buena forma. Lo que pasa es que uno no sabe los enredos que tenga la otra persona, porque nadie tiene millones gratis y nadie viaja de un país a otro con frecuencia. La verdad, pues, no sé a fondo la situación de ese señor, pero de igual forma, yo le dije a ella que no se fuera. Yo tenía que viajar para Jacopí el sábado, el 6 de junio. Y ese mismo sábado llegó una moto ahí al apartamento donde estaba la mamá y ella, y le entregó un sobre de dólares, como 4 millones, eso era para el pasaje. El último video, el cual le envié ahí, es donde ella me muestra que eso fue el lunes como a las 11:30 de la mañana, me muestra que ya está en México y que me dice: papi, estoy viendo televisión. A las 11:30 de la noche fue cuando ellos en un semáforo, ahí ya después de coger el carro, iban, no sé, por allá de pronto, no sé, a comer algo o a pasear un rato en el carro, le llegaron dos motos por los lados y les dispararon. Esa noticia no la sé ese mismo día. Esa noticia yo ya preocupado, porque yo empecé a enviar audios, a empezar a escribirle, ella ya no me contestaba, ya me la habían matado, pero yo no sabía. El viernes una amiga me escribe y me dice: la mataron, y me manda la foto. 2026, Lucía Torres abordó un vuelo desde Bogotá con destino a México. Llevaba equipaje para un mes. Iba a ver a su novio, un ciudadano mexicano que la esperaba en el aeropuerto. Era un viaje de vacaciones. Según el relato que su padre, José Torres, entregó el día siguiente a los medios colombianos, su hija llegó a territorio mexicano esa misma noche. Lo que ocurrió después cabe en dos oraciones. Ella y su pareja subieron a un automóvil. Se detuvieron ante la luz roja de un semáforo y dos hombres que se movilizaban en motocicletas se aproximaron al vehículo y dispararon. Lucía Torres y su novio murieron en el acto. Esas son las certezas. Todo lo demás, en este caso, es ausencia. José Torres no sabe en qué ciudad de México está el cuerpo de su hija. No sabe ante qué dependencia de medicina legal debe presentarse. No sabe el nombre de la fiscalía que lleva la investigación. No sabe el estado federado donde ocurrió el ataque. Lo que sabe es lo que le dijeron por teléfono, que su hija está en una sede forense, que hay una investigación en curso y que el cuerpo no puede moverse hasta que los peritos terminen su trabajo. Eso fue lo que declaró a Noticias Telemedellín y a Infobae Colombia el martes 16 de junio de 2026, menos de 24 horas después del doble homicidio. Su frase, reproducida por ambos medios, resume el estado del caso con una precisión que ningún informe oficial podría superar. No sé dónde está mi hija. Hay una forma en que los crímenes violentos se convierten en cifras.
En México, durante enero de 2026, según datos de las fiscalías estatales procesados por medios como Infobae México, se registraron 1.468 asesinatos, un promedio diario de 47,3 víctimas. Esa cifra representó, de acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el nivel mensual más bajo desde 2016. El gobierno lo presentó como un logro, una reducción del 42% en homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y enero de 2026. Los números son reales, y aún con esa reducción documentada, México sumó ese mes casi 50 muertos por día. En las ciudades con alta incidencia de violencia organizada, los ataques armados contra vehículos detenidos en semáforos tienen una categoría conocida en los registros locales. Son las notas rojas. Llenan páginas. Pocas veces tienen seguimiento. El caso de Lucía Torres no apareció en los medios mexicanos con nombre propio. Los nombres de las víctimas en investigaciones por homicidio doloso suelen permanecer bajo reserva de sumario durante las primeras etapas del proceso. Las fiscalías estatales clasifican la información mientras realizan los peritajes forenses. Es procedimiento estándar en México para delitos con características de ejecución criminal. El problema, en este caso concreto, es que esa reserva no solo protege la investigación, también blinda la información que la familia en Colombia necesita para saber dónde está el cuerpo. Un padre que llama a una línea consular sin saber el estado, la ciudad ni la dependencia forense exacta, no tiene por dónde empezar. Esa es la primera pieza del rompecabezas. La opacidad no es intencional, pero sus efectos son los mismos que si lo fuera. La segunda pieza es más vieja y más documentada. El 24 de marzo de 2024, la Cancillería colombiana publicó un comunicado oficial en el que explicó de manera institucional y sin ambigüedad el alcance real de su función frente a colombianos fallecidos en el exterior. La funcionaria Andrea Rojas, coordinadora del Grupo de Asistencia a Connacionales, lo expresó en términos que la propia Cancillería reprodujo y que Infobae Colombia recogió. Como Cancillería, no contamos con una asignación presupuestal para la repatriación de restos humanos o para costear vuelos para la repatriación de personas enfermas. La entidad aclaró que su rol está definido por el Decreto 869 de 2016, asesoría y acompañamiento jurídico, orientación, no financiamiento. Ese comunicado fue emitido 2 años antes de la muerte de Lucía Torres. No había cambiado nada al momento del hecho. El costo de repatriar un cuerpo desde México a Colombia oscila, según la empresa G7 Mortuary Shipping, con más de 17 años en el sector, y la funeraria El Recuerdo, entre 20 y 40 millones de pesos colombianos, equivalentes a entre 5.000 y 10.000 dólares, dependiendo del estado de origen, los trámites requeridos por las autoridades locales, el proceso de tanatopraxia y la logística de vuelo. En casos de homicidio violento, se agrega una variable que multiplica los tiempos. El cuerpo no puede ser entregado hasta que la fiscalía local emita una orden de liberación, que solo se produce una vez completados los peritajes forenses obligatorios. José Torres le dijo a los medios colombianos que vive del sustento diario. Esa descripción, en el contexto económico colombiano, no es un detalle marginal. Es el marco que determina todo lo demás. Sin recursos, sin la ciudad exacta donde está el cuerpo, sin el nombre de la dependencia forense, sin una fiscalía identificada y sin un Estado que financie el traslado, la familia no puede iniciar siquiera el papeleo formal de reclamo. En diciembre de 2025, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T-498, un fallo precedido de más de una década de litigio jurídico. El caso que lo motivó
involucró a un ciudadano colombiano fallecido en Brasil, cuya familia no contaba con recursos para trasladar el cuerpo al país. La Corte analizó si la negativa o inacción del Estado vulneraba derechos fundamentales: dignidad humana, igualdad, unidad familiar, acceso efectivo a servicios consulares. En el fallo, el tribunal sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no puede limitar su actuación a una simple asesoría administrativa cuando el núcleo familiar del connacional demuestra carencia de recursos. La Corte fue explícita. La protección del Estado se extiende más allá de las fronteras, debiendo activar mecanismos de repatriación bajo criterios de solidaridad y enfoque diferencial. La sentencia fue emitida el 10 de diciembre de 2025. Lucía Torres murió el 15 de junio de 2026. Entre esas dos fechas, ningún congresista presentó un proyecto de ley para convertir ese fallo en política pública vinculante. Ninguna partida presupuestal fue aprobada. La Cancillería no modificó su comunicado institucional. El decreto 869 de 2016 sigue vigente. Colombia tiene una Corte Constitucional que ordenó al Estado proteger a sus ciudadanos muertos en el exterior, y un Estado que carece de los instrumentos legales y presupuestales para cumplir esa orden. La familia Torres cae exactamente en ese intervalo. Hay un elemento en este caso que no ha recibido suficiente atención. La descripción del ataque sigue un patrón que los registros forenses y policiales mexicanos documentan de manera recurrente en zonas de alta incidencia del crimen organizado. 2 motocicletas, un vehículo detenido en semáforo, fuego inmediato, sin intercambio de palabras previo. Esa modalidad no es aleatoria. En la criminología de la violencia organizada en México, la ejecución en semáforo mediante sicarios en moto responde a un protocolo operativo específico. No es un robo que se complicó, no es una riña espontánea, es una orden cumplida. Eso plantea una pregunta que los medios colombianos no han formulado con claridad. ¿Quién era el objetivo? Lucía Torres llegó a México esa misma noche. Era turista. No tenía tiempo de haber generado un conflicto local. Su novio, cuya identidad no ha sido revelada públicamente por razones de reserva sumarial, es la pieza de información que la investigación mexicana todavía no ha dejado ver. No se sabe su nombre, no se sabe su ocupación. No se sabe si existía algún antecedente de amenaza o de involucramiento en contextos de riesgo. La Fiscalía Mexicana no ha emitido ninguna comunicación pública sobre el caso. Las notas de prensa que existen provienen exclusivamente del testimonio del padre de la víctima colombiana, quien recibió la notificación del hecho por vía telefónica horas después. Eso no significa que el novio de Lucía Torres tuviera alguna relación con el crimen organizado. Significa que no se sabe. Y en un país donde en los primeros 13 días de enero de 2026 se registraron más de 500 homicidios dolosos, según Nación 321, la probabilidad de que un doble homicidio de esas características quede sin esclarecer es estadísticamente alta. La tasa de impunidad en homicidios en México ha superado históricamente el 90% según múltiples estudios independientes. Hay una tercera ausencia en este caso que completa el cuadro. Sin cobertura mediática en México, sin una nota de prensa de alguna fiscalía estatal que confirme la jurisdicción del caso, sin un número de carpeta de investigación accesible para la familia, el proceso consular colombiano no tiene un punto de entrada claro. Los consulados de Colombia en México pueden activar gestiones, pero su capacidad de intervención depende de que la fiscalía local comparta información con una instancia diplomática extranjera. Eso no es automático. Es una negociación y tiene sus propios tiempos.
El decreto 869 de 2016 define que la Cancillería prestará acompañamiento a las familias para que adelanten las gestiones en el marco jurídico del país en donde ocurrió el deceso. Esa formulación tiene una implicación práctica que suele pasar inadvertida. Las reglas que aplican son las mexicanas, no las colombianas. La velocidad del proceso depende de la fiscalía de un estado cuyo nombre la familia no conoce. Los costos los asume una familia que por declaración propia no los tiene. El Estado colombiano, cuya Corte Constitucional ya ordenó que eso no debería ser así, carece aún del instrumento legal para hacer algo distinto a lo que siempre ha hecho: acompañar y orientar. El martes 16 de junio de 2026, José Torres hizo un llamado público ante los medios de comunicación para que alguien ayudara a localizar a su hija y a financiar su regreso. Ese llamado es también un documento. Registra el punto exacto al que llega una familia colombiana de escasos recursos cuando pierde a un ser querido en el exterior en circunstancias violentas. A la pantalla de un noticiero regional pidiendo solidaridad ciudadana para cubrir lo que el Estado, por estructura y por presupuesto, no está en condición de cubrir. No es la primera vez que ocurre. El caso que motivó la sentencia T-498 de 2025 siguió exactamente ese mismo camino antes de llegar a la Corte. Otros casos antes de ese también. Lo que ha cambiado desde diciembre de 2025 es que existe un fallo de la más alta corte del país que dice, en términos jurídicos precisos, que eso no debería ocurrir. Lo que no ha cambiado es que ocurre. El rompecabezas, al momento en que este texto es escrito, tiene las siguientes piezas confirmadas. Una joven bogotana asesinada en México la noche del 15 de junio de 2026, pocas horas después de su llegada, en un ataque con características de ejecución organizada. Un padre que no sabe en qué ciudad está el cuerpo de su hija. Una fiscalía mexicana que guarda reservas sobre el caso. Una cancillería colombiana que no tiene presupuesto para costear el traslado. Una sentencia constitucional del 10 de diciembre de 2025 que ordenó al Estado colombiano actuar de manera distinta en casos exactamente como este. Y un silencio institucional en Bogotá y en México que al momento de cerrar estas líneas no ha producido ni una declaración oficial, ni un comunicado de prensa, ni un número de carpeta de investigación de acceso público. Las piezas que faltan son las que más importan. ¿Quién era el novio? ¿En qué estado de México ocurrió el ataque? ¿Qué fiscalía lleva el caso? Y si alguien en esa fiscalía ha contactado ya a la representación consular colombiana. Sin esas piezas, el cuerpo de Lucía Torres permanece donde está. Y la pregunta del padre permanece sin respuesta.